Buen día tengan ustedes, alumnos de la Institución Educativa Privada del Triunfo. Siguiendo con las clases virtuales de biología, hoy vamos a ver el tema denominado clasificación de los tejidos musculares. Como ya se les dijo en anteriores sesiones, que el tema referente a sistema muscular lo vamos a ver durante todo este trimestre. Entonces, les pido que presten mucha atención porque estos temas son importantes para entender los siguientes, o sea, es secuencial. Referente a la clasificación de los tejidos musculares, antes de ver los tipos de tejidos musculares que tenemos, ¿no? Sería bueno revisar, ¿no?, algunas características que tenemos referente a los tejidos musculares. Tenemos que el tejido muscular está formado por células especializadas en la contracción. Esa es la función principal, la contracción. Estas células se denominan fibras musculares o también llamados miocitos. Ya, entonces, esto también ya lo hemos dicho. Las células que conforman los tejidos musculares se denominan fibras musculares o miocitos. Estos tejidos musculares van a conformar o constituir entre el 40 y el 50% del peso total del organismo, ¿no? Si tú te pesas, ¿no?, ¿no?, en una balanza y pesas, por decir, 70 kilos, ¿no?, tu peso promedio será entre 30 a 35%, ¿no?, en lo referente a la masa muscular. Va a ser el responsable de los movimientos corporales. Y como ya lo vimos en el anterior video, que los movimientos corporales pueden ser movimientos de traslación, como vemos la imagen, o pueden ser movimientos denominados motilidad, los cuales permiten el movimiento de ciertos órganos, ¿no?, en su mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, el movimiento que hace el estómago, el movimiento que hace el corazón, a la hora de relajar y contraer el músculo, el bíceps, por ejemplo, extiendes, ¿no?, y relajas, ¿no? También es un movimiento. Eso también es parte, ¿no?, digamos, de la responsabilidad que tienen estos músculos. Su origen es mesodérmico, que quiere decir que se inicia o se forma en la parte media de la dermis y presenta escasa sustancia intercelular. Va a tener poquísima sustancia intercelular. Es ricamente vascularizado, o sea, presenta gran cantidad de vasos sanguíneos y su capacidad de regeneración es pobre, ¿no? Se lastima alguno de esos tejidos y ya no va a volver a regenerarse. Si se regenera, es poca la probabilidad de que suceda. Entonces, recordar, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y su capacidad de regeneración es pobre o escasa. Ahora sí vamos a entrar
ya, a ver los diferentes tipos de tejidos musculares. Por ejemplo, tenemos el tejido muscular esquelético. Ahora, ¿cómo se da esta clasificación de estos tejidos? Esto es por la presencia o no de estriaciones transversales en las células. ¿Ya? Entonces, esas estriaciones, o comúnmente llamado estrías, ¿ya? Si hay o no, vamos a denominarle el tejido, ¿no? Vuelvo a repetir, si presenta o no estriaciones, el tejido se va a clasificar de esa manera. Allí tenemos, por ejemplo, tejido muscular esquelético. Ese tejido muscular esquelético va a formar los músculos que hacen inserción en los huesos. Esta inserción se da a través del tendón muscular. A estos músculos se le llaman, pues, músculos esqueléticos. Y la función fundamental es permitir la locomoción, o sea, lo que decía el movimiento de traslación, de movernos de un lugar a otro. Y también va a permitir la postura. Para recordar estos dos, locomoción es cuando está en actividad nuestro cuerpo y postura es durante el reposo. Tejido muscular cardíaco es el tejido que se encuentra o forma parte de nuestro corazón. Las fibras musculares estriadas cardíacas son cilíndricas y poseen uno o dos núcleos. Estos núcleos son ovalados y de posición central. Los miocitos van a estar unidos entre sí mediante los discos intercalares. Estos discos intercalares son estructuras formadas por el contacto de dos sarcolemas adyacentes. Por tanto, este tejido muscular estriado cardíaco va a formar una red celular. A ese conjunto de tejido muscular se le conoce como miocardio. El miocardio. Y justo es en el miocardio donde ocurren las contracciones del corazón. A través de los discos intercalares, ahí tenemos, ¿no?, discos intercalares, el potencial de acción viaja de fibra en fibra. Recuerden el potencial de acción, ¿no?, es el que va a permitir que al haber una o un estímulo genere impulsos nerviosos. En este caso, estamos hablando del músculo, permite la contracción. Entonces, estos impulsos nerviosos van a viajar a través de estos discos intercalados o intercalares. Y van a transmitir ese impulso nervioso a través de todo el tejido muscular. Tejido muscular liso
A diferencia de los dos tejidos anteriores, este no va a presentar estrías. Por eso, primero se llamaba tejido muscular estriado esquelético y tejido muscular estriado cardíaco. En este caso es tejido muscular liso. Las fibras musculares lisas son fusiformes. ¿Qué quiere decir? Que se asemejan a un balón de fútbol americano y se disponen en grupos o haces musculares sobre un soporte de tejido conectivo. Cada fibra muscular mide 5 a 10 micrómetros de diámetro y 30 a 200 micrómetros de longitud. Entonces, la unidad de medida de de estas fibras es en micrómetros. Micrómetros. El sarcolema, que es una de las estructuras que componen este tejido, no presenta túbulos transversos. Existen múltiples puntos de contacto entre los sarcolemas de fibras adyacentes, o sea, las que están unidas una al otro. Estas se van a denominar caveolas. Y estos van a tener la finalidad de conducir el potencial de acción. Ya. En caso del músculo, para recordar, en el tejido muscular estriado cardíaco, el responsable de transmitir o conducir el potencial de acción eran los discos intercalares. En el caso de los músculos o de los tejidos musculares lisos, los encargados de hacer esa función es los o las caveolas. Las caveolas. Muy bien. También va a presentar mitocondrias, retículo sarcoplásmico y el sarcoplasma. También va a presentar gránulos de glucógeno. ¿Por qué es importante el glucógeno? Porque es esa sustancia que nos permite tener la energía necesaria para que se produzca esa contracción. Con respecto al sarcoplasma, esto no va a presentar estriaciones transversales. Por eso les decía que este tejido no presenta estriaciones. Como en el caso del músculo esquelético o el músculo cardíaco. Pero sí va a tener microfilamentos de actina y miosina. Entonces, tiene filamentos de actina y filamentos de miosina. Estas proteínas musculares son las encargadas de la contracción del músculo. Estos van a estar dispuestos en forma paralela al eje mayor de la célula. En el caso de los filamentos de actina, se van a insertar en los cuerpos densos. Ahí está. Entonces, los filamentos de actina se insertan en los cuerpos densos. Con respecto al núcleo, es único, solamente va a tener un solo núcleo. Es ovalado y de posición central. ¿Ya? Es único, ovalado y de posición central. ¿Qué sucede cuando hay una contracción?
con el núcleo. El núcleo se va a doblar sobre sí mismo, o sea, va a cambiar su forma. Y por ende, su longitud disminuye. Va a disminuir la longitud. En la contracción del músculo, en caso de liso, es involuntaria. Es lenta y sostenida. En forma permanente o en ondas rítmicas. ¿Ya? Eso es con respecto a la contracción. O sea, es involuntaria, es lenta y sostenida. O sea, ahí va a haber homeostasis. Que puede ser permanente o formando ondas rítmicas. Y están bajo el control del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Esta parte de nuestro sistema nervioso es el encargado de controlar esas contracciones musculares lisas. Y, por ende, también esta necesita un tiempo de descanso. Eso quiere decir que estos músculos sí se van a fatigar. ¿Dónde encontramos músculo liso o tejido muscular liso? En tubo digestivo, en las vías urinarias, en las vías respiratorias, en los vasos sanguíneos, en el útero, en trompas uterinas y en vías espermáticas. Entonces, allí vamos a encontrar tejido muscular liso. Muy bien, agradezco por su tiempo y con esto hemos culminado esta sesión. Una observación antes de hacer su tarea, observen el video. Y si no entendieron, me pueden preguntar cuando tengamos la videoconferencia o a través de su agenda Educay. No está de más recordarles que aún estamos en un tiempo difícil y es mejor no salir de casa si es que no fuera necesario. Si es que salen, recordar usar mascarilla, usar ahora el protector facial y guardar la distancia. Muy bien, chicos. Entonces, hemos culminado esta sesión. Agradezco su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. Hasta luego.